Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Luis Jaloma. Bienvenidos a Huachapori, aquí en Televisa Sonora. El día de hoy me acompaña un amigo, pero además de amigo es, historiador, escritor, el cronista de Hermosillo. ¿Qué más haces, Ignacio Lagarda? Pues soy ingeniero geólogo de profesión, abandonada, maestro en ingeniería de administración de recursos hidráulicos, imagínate. Ok. Especialista, diplomado, especialista en catastro e impuestos inmobiliarios. O sea, un poquito de todo y nomás me iba y haces caguamanta los domingos, Sí. nada más, ¿no? O sea, nada más eso falta, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Todo. Oye, Nacho, gracias primero que nada por estar aquí en este episodio de Huachapori. Lo vamos a pasar rico, lo vamos a pasar a gusto. Como solemos hacerlo. Sí. Y quiero empezar ahorita para hablar de cómo es esta vida escribiendo, o los métodos, las rutinas o los esquemas de un escritor. Pero partiendo desde el lugar del cronista. Mucha gente no sabe lo que es un cronista. ¿Qué es un cronista? Bueno, un cronista es aquel personaje que narra lo que sucede en su alrededor. Lo escribe y lo deja para futuras generaciones. Recordemos que cuando Cristóbal Colón venía para acá en busca de aquello que no encontró, todo lo que no encontró. Sí, siempre el rey, en aquella época los reyes ponían a su lado un cronista, y para que viniera escribiendo y narrando lo que veían. Hernán Cortés traía un cronista, y en esa época hay muchos cronistas famosos en la historia de esa época, ¿no? Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo. Y cuando vinieron los españoles primeros a este rumbo, siempre tenía que venir un cronista. Como venía un administrador, a veces un capellán. Entonces la figura del cronista es de esos años, de esas épocas de los reyes. Y pues se especializaron en eso, en la crónica, que la crónica es un estilo literario. Que a mí en lo particular me gusta, sí, me gusta mucho. A mí también. Sí. Y ellos, esos cronistas, pues ese era el trabajo, y después se convirtieron hoy en día en estos que narran. Por ejemplo, hay cronistas deportivos que narran el juego. Los juegos, claro. El deporte. Y cronistas de sociales. Hay cronistas para cada cosa. Y en mi caso, cronista municipal de Hermosillo, soy el que hace la crónica de lo que sucede en el municipio. ¿Y cómo la haces? O sea, despiertas en la mañana después del desayuno, del primer cafecito, y dices, ¿qué hay en Hermosillo? ¿Qué pasó en Hermosillo? Agarras todos los periódicos, hablas con la gente, vas al ayuntamiento, las 400 invitaciones a los distintos eventos que seguramente te llegan. ¿Qué es digno de ser narrado, de ser perpetuado en una crónica? Primero, eso es lo que en teoría tendría que ser, pero se ha confundido en este tiempo moderno al cronista con el historiador municipal, que son dos cosas diferentes. Los cronistas en este país somos más historiadores que cronistas del presente. Estudiamos lo que dejaron los cronistas anteriores o el pasado para explicar el presente. Ese es un historiador. Pero, ¿qué es un cronista? En teoría, es el que narra los hechos que suceden en el territorio que se ocupa, que tienen un impacto histórico. Por ejemplo, no voy a estar cronicando lo que pasa todos los días, pero un huracán devastador tiene que ser descrito para el futuro. Eso es lo que haría el cronista de Acapulco en este momento. Un sismo, una visita de un presidente, algo que realmente se convierte en un hecho histórico. Eso es en teoría. Y mientras sucede eso, yo hago crónica, historia, más bien. Pero, por ejemplo, el cronista de Playas de Rosarito, allá en Baja California, hace un compendio anual de lo que sucedió en términos históricos en el año en el municipio. En el municipio. Sí, dije municipio porque también eso confunden. Me dicen cronista de la ciudad. No, yo no soy cronista de Hermosillo, soy cronista del municipio de Hermosillo. Y ese es el anuario de lo que sucedió.
En términos generales, si se convierte también, ha desvirtuado y piensa que es lo que hace el presidente municipal. Ese es el informe. Ese es el informe, pero lo que hace, por ejemplo, rehabilitar este paso vehicular, que en estricto sentido se llama paso inferior vehicular. PIV se le llama técnicamente, no es un puente. Esas son las cosas que yo debo decir para que la gente hable y se exprese como debe de ser, que sepa cómo se llama la cosa, cómo se dice, así una especie de profesor. Pero también puede haber o no puede haber un hecho, en un año no puede haber un hecho histórico. Otra cosa, el cronista municipal, y tú lo dijiste y no sucede, debería ser invitado a todos los eventos de todo tipo que suceden en el municipio. Por ejemplo, y eso no lo sabe, el cronista municipal debería de ser invitado a la inauguración de la temporada de béisbol. Si pasa algo, si tiene algo que ver, él debería de narrar. Pablo de la Peña, mensaje directo, ejemplo, Pablo de la Peña, el que es gerente de los Naranjeros. Sí, porque mira, hay que hablar una vez el cronista y su acompañante requieren boletos. El ayudante, y que sepa también las implicaciones que tiene el cronista, porque el cronista municipal es un líder de opinión, el más duro. Yo una vez fui al estadio de béisbol de los Naranjeros en los 4 años, 5, y llevaba a mi sobrino, y al salir del estadio vi que solamente una puerta estaba abierta para que saliéramos a los 10,000 o no sé cuántos, y las demás tenían candado. Tomé foto, lo publiqué, no. Preludio de una tragedia, dije, lo está diciendo el cronista, puede pasar una tragedia, No, hombre, no terminaba de llegar a mi casa y el presidente de los Naranjeros ya me estaba esperando para decirme que fuera, y me llevó, me invitó en la platea para explicar, y me mostró ahí. Porque sí es un líder de opinión, el cronista, y no como un periodista, sino como dice, mira, ha pasado y puede volver a pasar. Vas marcando los hitos, pues sí, vas registrando los hitos. Pues, conozco la historia, la vida de este municipio, de esta ciudad. Entonces, debería ser invitado a cuanto evento, pero es imposible que vaya porque pues no el día tiene 24 horas. Sin que me inviten, no me la acabo de actividades y trabajo, y parece que no hago nada. Pero sí a eventos importantes, trascendentes, para que dé fe o crónica de lo que sucedió. El cronista es el fedatario de lo que sucede en un municipio. Y en esta actividad de realizar la crónica, te vas por día, por semana, por mes o por evento. O sea, ya el momento de, ok, esto es un evento, un momento que merece narrarse o que merece ser parte de la crónica del municipio. Sí. Me voy a sentar a escribirlo. Sí, a veces no me alcanza tanto, pero por ejemplo hace 3 días o 4 estaba revisando ahí, no sé qué pasaba, no sé qué, y vi una foto y dije, carajo, no he escrito la historia del Palacio Municipal. Necesita conocerla la gente. Entonces me puse y lo hice ahí, pues en unas 2 o 3 horas tengo toda la información. Y ese tipo de cosas es lo que yo tengo que narrar. Si hubiera un evento trascendente, pues tendría que narrarlo como lo narran los cronistas, los periodistas que son cronistas de lo que sucede, ¿no? Y, ok, tomemos por ejemplo el ejemplo de lo que acabas de hacer con el Palacio Municipal. Lo redactas, lo pules, lo corriges, lo editas y ya queda para impresión, sí, por ponerle así. ¿Qué pasa después? Lo publicas, se va al ayuntamiento, se va al archivo, se publica en la Gaceta Oficial, el Diario Oficial, el Boletín Oficial del Estado. ¿A dónde van estas crónicas? Porque a final de cuentas, creo que hay mucha gente que en sus distintos municipios, digo, a final de cuentas, esperemos que Huachapuri se vea más allá de Hermosillo. Aquí, por ejemplo, a mí me interesaría conocer eso. A un maestro le interesaría conocer la historia del Palacio Municipal y del Palacio de Gobierno y de Catedral y de la Iglesia de Fátima y de todos estos espacios emblemáticos de la ciudad, como lo habrá en Guaymas, como lo habrá en Acapulco, como lo habrá en cualquier otra parte.
toda esta información, todo este acervo, toda esta escritura, ¿dónde termina? Esto está apenas, esta cultura del cronismo está apenas naciendo en Sonora. Somos muy retrasados en Sonora respecto a esto de la crónica. Apenas tenemos marco legal apenas hace el año pasado, no tenemos cronistas en todos los municipios, se desconoce. Hay presidentes municipales que ni saben que tienen un cronista. Y el cronista debería de convertirse en el asesor del presidente municipal. Pero todavía no llegamos a ese nivel de cultura de saber quién es el cronista. Oye, a ver, cronista, platícame qué ha pasado aquí antes de que esto... No, cuéntame la historia de esto porque quiero hacer ¿Cómo llegamos a este punto? Sí, ¿no? ¿Cómo llegamos al territorio que gobierna? Porque siempre tengo una explicación del territorio que gobierna el presidente. Y otros, he tenido presidentes municipales que ni siquiera los he visto nunca en todo el trienio. Hay otros que sí me han tomado en cuenta, y estoy hablando por mí, pero hay otros que ni siquiera tienen cronista en municipios. Entonces, el cronista es así como el anciano del pueblo, el que pregúntale al que sabe, al mayor, al anciano de la tribu, de la comunidad. Y todavía no se ha culturizado ni organizado bien esto que tú dices con mucha razón, esto de qué se hace, que debería de irse a un archivo en el que se diga y todo lo que ha escrito el cronista. Pero ¿cómo lo hago? Lo publico en Facebook para que la comunidad lo sepa. Y tengo los archivos. Y el año pasado, antepasado, ahora en la pandemia, ¿qué hice? Dije, yo voy a reunir todo esto en un libro, y se llama el libro Historia General de Hermosillo, hasta ahorita. Voy a tener que hacer otro tomo, y ese es el libro que ahí roló por todas quien quiso tenerlo, pero no está organizado para archivar y llevar un consecutivo. Y eso que Hermosillo es de los más avanzados. Otra cosa que he hecho también es, he publicado un libraquito por ahí, artículos, pero no metódicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto cliente que tenemos, yo tengo como cronista en una ciudad de 1 millón de habitantes, un municipio o más, pues me buscan y me va la vida en eso, diciéndoles tal cosa, hasta tareas preparatorianas, tareas de secundaria. Claro, porque uno se imaginaría que por lo menos en el tema municipio de Hermosillo, pues y perdón, pero el rey del efeméride es el Nacho Lagarda, pues, ¿no? O sea, ¿qué pasó el 1 de abril de 1973? Que no sé, y que uno se imagina que el cronista es eso, pues, ¿no? Que es el Wikipedia, Wikipedia municipal de, no, pues es que ese día doña no sé qué dio a luz y don fulanito murió y la empresa X, Y y Z abrió sus puertas y hubo un incendio, qué sé yo, pues, ¿no? No me alcanza el tiempo para la crónica porque pues eso también es muchísimo, yo soy solo, pero sí tengo algo, por ejemplo. Ahora que se habló de la presa, que la presa se va a cancelar. Que si la secaban, que si lo hacían fraccionamientos. A nadie se le ocurrió preguntarle al cronista, ni al gobernador, ni al vicegobernador, al secretario de gobierno, ni al presidente, ni al secretario. Oye, cuéntanos la historia de la presa. Que viene en el libro Historia General de Hermosillo. Entonces, ¿qué hice? Pues la publiqué en Facebook. Y ni así, ni quieres, oye, ¿publicaste eso? A ver, nada. O dijeron que se quería municipalizar Miguel Alemán. Ciudad Miguel Alemán. No le digan poblado Miguel Alemán. ¿No es poblado? Desde el 2009 fue elevado a categoría de ciudad. Es Ciudad Miguel Alemán. Así se llama, legalmente. ¿Sí? Ok, bueno, ya tenemos por ejemplo, la primera pieza de información que nadie sabía. Nadie sabía. Pues como nadie desde el 2009 es Miguel ciudad. Es ciudad, no poblado. No es poblado. Ya se graduaron, muy bien. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Es por el número de habitantes? Sí, hay 3 categorías, ¿no? Comunidad, poblado, comunidad, delegación, villa, pueblo, villa y ciudad. Esa es una categoría urbanística. Entonces, de acuerdo al tamaño, si tiene el tamaño suficiente urbanísticamente, no población, urbanísticamente, se eleva a categoría de ciudad. Okay. Entonces, es la mancha urbana. Hay varias categorías, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando del urbanístico, el tamaño es
el tamaño de la marcha urbana. Por lo pronto, felicidades a Miguel Alemán, que ahora que son ciudad, perdón por la felicitación retrasada, invítenos al pastel. Ni ellos sabían. Entonces publiqué en Facebook, ahorita en las redes sociales publiqué historia de Ciudad Miguel Alemán. Entonces ya se enteraron. Ahora, es que ni una autoridad. No tienes idea de lo que estás diciendo, o sea, porque en realidad habrá quien vea el episodio de Ciudad Miguel Alemán. ¿Dónde es eso? ¿En Veracruz? Van a decir, no, es lo que era el poblado que ahora quiere ser municipio. Ciudad. Entonces, pero las autoridades, nadie dice, oye, ¿de dónde sacaste eso? Está publicado en el boletín, bla, 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 bla. Pero así es, estamos apenas en pañales en cuanto a la figura del cronista. Y lo confunden con todo, con historiador, con el viejito que todo lo sabe, el Wikipedia y todo lo que quieras. Y tampoco... Pero qué padre también eso, pues, ¿no? O sea, que digan, ser tan, como estas navajas suizas, pues, ¿no? Que una herramienta para todo, pues. Para ¿no? todo. Pero no tengo oficina, no tengo secretaria, no tengo ayudante, no tengo nada, solo trabajo con lo que tengo en mi casa. En home office, así. Sí. Desde antes de la pandemia. Pero necesito un ayudante, una secretaria. Oye, ve para allá, consulta acá, tráeme aquello. Y piensan que yo soy un señor que anda ahí. Que no hacen los cafés, pues. Sí, es que es la idea que se tiene, pues. Sí, pero además la anécdota. Pero es la idea que se tiene generalmente de mucha gente que escribe, pues. Sí, ¿no? De que es gente que... escribe no sé, que tiene su hora para escribir, que escriben 1 hora nada más, y que el resto del día es el café 1, el café 2, la cerveza 1, la fiesta 4, y que así se la pasa. Y la vida del escritor... Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Totalmente distinta. Pues, sí, ¿no? Y hay veces, esos también escriben anecdotario. Ellos anécdotas, que había un señor que vendía elotes allá en el ranchito y los niños iban a comer elotes. Eso no es crónica, esa es anécdota. Y hay muchos que las publican, hay muchos que son mis ayudantes, les digo yo, porque ellos suben ese tipo de anécdotas. También la gente, la sociedad en general, desafortunadamente, yo todo eso lo he descubierto, que la gente se deja llevar mucho por los mitos y los decires, se dice que, y hacen ley ese decir. Pues es que son divertidos, son bonitos, pues son nobles. Sí, pero no le ponen atención. No, pero dicen que no, que Hermosillo no se fundó el 1700, que el abuelito de él le platicaba. No, eso sí no. Entonces se convierten en competidores, pero no tienen método de investigación, no tienen método de estudio. Simplemente porque oían, siguen diciendo que pasaban unos ríos por aquí por abajo de la ciudad, que no sé qué, que... Pero, yo escribí ¿no pasaban ríos por abajo de la ciudad? No, los ríos nunca han pasado por abajo de ninguna ciudad. ¿Cómo se llama? Pero, a ver. Los túneles que llevaban. Los túneles, sí, esa de los túneles. Existen en todas las ciudades del mundo, existe, o sea, que el obispo mandó a hacer como si tuviera una dirección de obras públicas el obispo. Desde la iglesia, donde quiera que yo he ido. No, es que a mí la que me encanta, y ahí sí... Amigo cronista, pausa el escritor y play al cronista, ¿no? O sea, y por favor dime que no es cierto, o dime que sí es cierto, porque es que había un túnel desde lo que ahora es el Licona hasta la Capilla del Carmen, o hasta quién sabe dónde, y que por ahí se escurrían, y que bueno, son mitos. Son mitos esos. Qué y la chiste, gente los da como verdad. Esos túneles secretos. Sí, yo les digo, que cuenten esas fantasías los guías de turistas. Pero no lo den por hecho que es una historia real. Entonces yo ya publiqué ese artículo y explico ahí todo lo que ha habido. Pues en resumen, porque es la 500ª vez que lo hago. Y en una época el agua que suministraba agua no potable Hermosillo eran unas acequias. Las acequias, sí. No sequias, porque me corrigen, se dice sequía, no, acequia. Okay. Que suministraban el agua a la población de Hermosillo. Entonces, llegó el tiempo, llegó la red de agua potable y a los tubos, las bóvedas. Sí, esas acequias no dejaron de funcionar. Dejaron de funcionar y el gobernador Rodolfo Elias Calles en 1930 y tantos mandó embovedar esas
acequias, y que decían que lo hizo el obispo desde la Capilla del Carmen para que las monjitas vinieran por abajo a verlo. Se podrían haber ido en un carro con vidrios polarizados como pueden ir ahora en una carreta, y eso es absurdo. Además es absurdo pensar que un obispo podía tener dinero para hacer esas obras. No había ni maquinaria, retroexcavadoras. Es absurdo. Bueno. Pero está padre la historia, Nacho. O sea, y necesitamos la película de esa historia. No, pero yo no me dedico a eso. La monja de Licona, parte 1, pues. O sea, necesitamos esa historia. Pero les voy a decir algo a los que tienen 45 años, más o menos, que son jóvenes para mí, o 40. Pues pasó lo mismo con el canal de la Colosio, pues. Lo mismo pasó. El 91, porque a mí me tocó, lo embovedamos, y por abajo del Colosio, en medio, va un túnel. No era para ir de catedral o que vinieran los que estudian para sacerdote en el seminario. Los seminaristas, sí. Nada, eso se hace en todas las ciudades del mundo. Y esas historias, en todas las ciudades que he ido, y he ido a muchas en América Latina, hay túneles que pasan por abajo. No sé quién hace esos túneles con esa ingeniería que había entonces. Y también hay otra. Esa de Álamos, la historia de la muchacha de Álamos, hija de una almada, que puso un camino de barras de plata. En toda América Latina, en todos los pueblos que hay minas. ¿Cómo hay plata en América Latina? Sí, ¿No? ¿Qué va a pasar? Esa historia. Sí. Bueno, yo no me dedico a eso, soy aguafiestas en ese sentido. Le digo a los guías de turistas que les doy cursos. Cuenten esta historia, pero a los que vengan ahí de extranjeros, porque todo tiene que haber esa fantasía en cualquier ciudad del mundo. Pues pero, sí, es que... Pero el trabajo es de ser realista, y me duele mucho tener que... Y me alegan. A ver, Nacho, la evidencia científica y la evidencia bibliográfica no puede competir con lo que dijo la tatarabuela. Pero competimos. O sea, no puede competir. Otro que me pasa muy seguido es que antes en Hermosillo, contaba mi nana, llovía mucho y el agua alcanzaba. Soy maestro en ingeniería en administración de recursos hidráulicos. Soy geólogo, conozco el comportamiento de la tierra, la naturaleza, el ciclo del agua y todo. No llovía más, llovía lo mismo. El tiempo de la tierra es diferente al tiempo de los seres humanos. Para la tierra, lo que para los seres humanos es tu vida, 50, 60, lo que te contaba tu abuelita, para la tierra es 100,000 años. Claro. O 1,000,000 de años. Entonces, el ciclo del agua en esta región, cuando no había un ser humano, era el mismo. Llovía lo mismo. Lo que ha cambiado es que hay más gente. Hay más consumidores de agua, pero la gente no lo sabe calcular, pues. 350 millones de metros cúbicos de agua caen en la cuenca del río Sonora en promedio. Pero ahora se los toman los 1,000,000 de habitantes de Hermosillo. Hay 3,000, 4,000 represos en la cuenca. Y claro que cuando llovía mucho, como llovía en San Bernardo, en el pueblo que yo nací, pues llovía mucho y se acababa el mundo. Y claro, mi mamá decía que era el arca de Noé. Pues era el diluvio para mi mamá. Pues sí, pero aquí también, nomás que antes no había presa. La presa Belardo Rodríguez, pues detiene y almacena el agua. O detenía, fíjate. Detenía. Y la otra presa el Molinito. Pero el régimen de yo había 1,000,000. Cuando había 14,000 habitantes, 30,000. Pues sí. Por supuesto que era mucha agua porque había mucha. No había quien se la tomara. Claro. Tenías que dejarla correr, pues. Y se almacenaba en el acuífero de la costa, del valle, del delta del río Sonora. Pero llegaron los agricultores del 44, metieron unos popotes y se la acabaron. Pero la recarga es la misma. La extracción en los pozos es infinitamente muy grande. Bueno, no, pues también cuento historias fantásticas y se emocionan. No, pero a ver, ese es el tipo de cosas que realmente tenemos que conocer. O sea, es porque uno va de vacaciones a cualquier otra ciudad, chica, mediana o grande, y la gente con orgullo te platica, hoy no es que ese edificio, esta calle, sí, este momento, esta escultura, este monumento, esta rotonda, y de repente, y en Hermosillo, pues la Plaza Zaragoza, está bien bonita, la Plaza Alonso Vidal, Emiliana Subeldía y el Cerro de la Campana. Uh-huh. Y bien chilo.
Pero, o sea, estas historias de Hermosillo, estas crónicas, estas narrativas urbanas, pues son necesarias para uno, primero que nada para saber. Dos, para tener un poquito más de arraigo y un poquito más de cariño a lo que nos rodea. ¿Te refieres a mi crónica? Sí, a las crónicas. No a la fantasía que... No, a la crónica real, pues de, a ver, antes, porque además esa crónica real está llena de cosas muy divertidas, pues. Claro. O sea, como cuando en algún momento platicábamos y que me decías, la Yáñez fue aeropuerto, pista de aterrizaje, sí, no sé qué. Al final. Y ahorita, ¿quién se imagina que la calle Yáñez recibía aviones? Digo, no el Aeroméxico de ahorita, sí, pues, ¿no? Pero sí, aviones, pues, ¿no? También, sí, porque mira, la historia se estudia a la luz de la época que se está estudiando y los jóvenes de ahora quieren estudiar como era ahora. Entonces, pueden acusar a Álvaro Obregón de inepto porque no usaba celular. Entonces, eran las circunstancias, se estudia a la luz de las circunstancias. La generación actual piensa, yo creo que yo también pensaba lo mismo, que lo que he visto los últimos 15 años que tengo de razón, de vida, tengo 38 años, pues no tengo más que 8 o 10 años que he visto. Eso es lo que ha sucedido en el mundo de la época precámbrica. Sí. Entonces, si no conoces la realidad, pues no puedes disfrutarla y gozarla que inventando una fantasía. Por ejemplo, esto de que esos que empezaron a salir los videos, como si hubiera sucedido la cosa más extraordinaria, la Cerro de la Campana. Las piedras del Cerro de la Campana, claro. Es la cosa único en el mundo, es la más grande fantasía. Me mandaron los videos para que yo aprendiera eso y escribí un artículo que se llama Biografía del Cerro de la Campana. Creo que sí lo leí. Y yo explico, soy geólogo, geológicamente cuántos millones de años tiene. Ellos creen que cuando lo vieron a los 8 años había nacido un día antes. Tiene millones de años, 200 millones de años. ¿Qué representa Hermosillo que tiene 200 años, 300? Nada. Entonces, una piedrita más. Es mármol. No, eso no es mármol. Mármol el que tiene mi mamá en la cocina. Eso sí. No es. Ese es un que plástico, le costó carísimo. Plástico que imita el mármol. Porque si tuvieran mármol en sus casas los hermosillenses, pues no tuvieran casa, es carísimo el mármol. Claro. Entonces, me alegan. Entonces, es un mármol. Y toda la roca, el mármol, la roca mármol, cuando la tocas en el mundo mundial, en el globo terráqueo, suena así. Entonces, pues ya, entonces ya cuento la historia, todo lo que ha pasado encima del cerro, que hasta lo quisieron arborizar. Pero si conocemos el cerro y entendemos que son las rocas así, de mármol, en cualquier lugar del mundo, bueno, pues con esa conciencia hagamos publicidad para que vengan los que no saben que así son el mármol. Pues es que aquí suena en un tono distinto, es una octava más abajo que en Italia. Eso pues, que le digan los músicos o los escultores. Pero así me dedico a eso, a desmistificar estas cosas fantásticas, que no las critico, es parte de la fantasía de la humanidad. Y es divertido. Pero es más fantástico. Es divertido. Sí. Yo me divierto más viendo el presente y conociendo el pasado. Claro, no, pues sí. Y entre toda esta actividad de ir, ¿cómo se dice? Cribando la fantasía, cribando el mito, cribando todo este tipo de cosas, ¿cómo es la rutina de escribir de Nacho? Porque no es, además del trabajo como cronista, pues historiador, sí, tienes varios libros. O sea, ¿cómo es tu rutina? Lo voy a decir, ahora que demolieron, no derrumbaron, demolieron la escuela de ingeniería, que anduvo rolando ahí mucha información. Yo estudié en esa escuela. ¿Sí? Somos 4 hermanos los que egresamos de allí. 2 primos, somos como 8, entre primos y hermanos, que egresamos de esa escuela. Voy a escribir la historia de la escuela de ingeniería. Y me puse y la escribí en un mes. Había información suficiente. Se la mandé no sé a cuántos ingenieros, al director de la escuela, se lo mandé a la rectora de la Universidad de Sonora, al director de la escuela de ingeniería, por correo, para que conocieran la historia. Ni la secretaria quinta de la rectora le mandé por correo digital, ni siquiera me mandó un correo. Muchas gracias de parte de la rectora por lo que usted nos envió. Nada. Fíjate el nivel de ignorancia. Pero no esto, lo puedo creer. Ok, entonces esto
Ni el director de la escuela de ingeniería me respondió, muchas gracias, ahora vamos a conocer todos la historia de la universidad. Ese es... De menos uno se hubieras dicho antes de tumbarlo, pues, ¿no? O sea... Sí. ¿Cuál es la historia? O decir, bueno, ya lo escribió, hay que leerlo, o decirle muchas gracias. Muchas gracias. Y no estoy buscando reconocimiento, pero no me imagino la oficina de una rectora que le lleguen los correos oficiales que lo saqué de su página y llega y no le dicen, oiga, le mandaron este libro. Pues dile que muchas gracias a ese fulano que ni sé quién es. Que por lo menos que sea automático. Pues que gracias, ni siquiera gracias. sabe que fui candidato a rector. Nada. Entonces ahí veo el nivel de... ¿Cuál es la rutina? Pues mira, primero te diré, ¿por qué soy escritor? ¿Por qué soy escritor? Antes de que me digas eso, ¿eres lector? Voraz y enfermizamente, adicto. ¿Se puede ser escritor sin ser lector? No se puede ser escritor sin ser lector. Esa es la única de las artes que necesita haber estado alimentado para después hacerla. Hay niños que a los 7 años están tocando un instrumento, o están haciendo una escultura, están danzando, o están pintando. Cualquiera de las artes. Nadie puede ser a los 5, 6, 7, 8, 10 años, 14, 15 escritor. Porque tiene que haber alimentado con información su espíritu de otros escritores y poder escribir. Bueno, yo primero fui lector, obviamente. A los 4 años leí un almanaque sin haber ido nunca a la escuela. Entonces... De los almanaques mundiales, estos. Sí, no, aquellos que tenían que era un papel, cartón que se colocaba en el la almanaque. El almanaque tradicional con las y las tenía fechas. unos letreros ahí, el patrocinador, y ahí lo leí. Y empecé a leer muy, muy niño. Nunca me gustaron los libros de monitos. Prefería los de las letras. Y a los 8 años leí mi primer libro formal, de puras letritas. Tuve la fortuna de que un hermano mío mayor estudió la licenciatura en letras. Ah, bueno. Pero él no sabe escribir ni una carta. Está bien, pero tenías todos los libros del mundo ahí a disposición. Yo tenía vocación, nací con esa vocación porque lo sé que nací porque yo tenía mucha pasión por las letras. Entonces leía los libros que le dieron a él en la licenciatura. Yo ahora le digo y le hago la broma que los leí más yo que él. Le hacías la tarea, ¿no? Libros, aquí está, tienes... Jovencito. Me voy a la fiesta, es viernes, el domingo necesito el reporte, Sí. ¿no? Entonces empecé a leer mucho. Leo, pero adicto, enfermizamente adicto a leer. Entonces leí y siempre sabía que quería ser escritor. Y le dije a él que quería ser escritor y me dijo, no, ni se te ocurra, me dijo, te vas a morir de hambre. Vas a terminar de profesor del Covach. ¡Auch! Más respeto para el Covach, por favor. No quiero ser eso. Por eso estudié otra carrera y todo eso. Y otras cosas. Pero mi vocación por escribir, mis ansias por escribir existían y me ahogaba en el pecho. Y empecé a escribir a los 18 años, le di por la poesía, fui muy malo, no me gustó. Y empecé y escribí un artículo que escribí primero, fue muy exitoso, se publicó en un semanario. Y después escribí el primer libro. A los 40 años escribí mi primer libro. Tengo 64 y he escrito 24. 1 por año, porque ya se convirtió en yo no puedo estar sin escribir y sin leer, me vuelvo loco en 1 hora. ¿Cuál es mi rutina? Pues yo soy diurno, no soy nocturno como muchos, como otros, entonces yo escribo en la madrugada, despierto muy temprano, 6, 5 de la mañana, y lo primero que hago es escribir, y siempre estoy escribiendo algo, un artículo, un libro, lo que sea. Entonces en las mañanas escribo muchísimo hasta que los que me están ya no los aguanto. No puedes evitar dejar de contestar. No, porque mi trabajo es atender a quien me hable. Entonces, pues pone que hasta las 11. Y luego le doy otra entrada en la tarde, pero yo a las 5 o 6 de la tarde ya dejo de existir. Ya no tengo inspiración para nada. Soy nocturno, me duermo a las 9, 9:30 de la noche, pero despierto a las 5. Entonces, escribo en el día, con una rutina y un rigor académico, rigor científico. Estudié 2 maestrías, 3 maestrías, hice otra en catastro, como dije. Conozco el método y lo aplico. Es riguroso, es duro, es cansado, me agoto, pierdo hasta 3 kilos cuando termino de escribir un libro, pierdo hasta 3 kilos de desgaste. Wow. Aunque aunque piensen que estoy simpleando, pero así es. No, pues y siempre me gusta pesarme cuando empiezo y luego me vuelvo a pesar.
porque ya lo hice, porque termino muy cansado, agotado emocional, porque me meto a la historia y vivo la historia que estoy escribiendo. La vivo. Me transporto, me convierto en un zombie mientras estoy escribiendo un libro. Eso lo aprendieron muy bien mis hijas desde que eran niñas y no me hacían ruido. Yo estaba metido en mi biblioteca escribiendo y ya sabían que su papá estaba escribiendo. Estaba en otro mundo. Entonces, y podemos decir, o se pudiera extrapolar, que le pasa lo mismo a todos los escritores. Mira, o casi a todos los escritores, o por lo menos algún punto en común. Eso lo aprendí hace muchos años, cuando estaba presentando uno de mis libros, los primeros libros, que era el cuarto, yo creo, libro, cuando el anunciador dijo, y ahora le damos el uso de la palabra al gran escritor sonorense Ignacio Lagarda. Y dije yo, carajo, ¿escritor yo? Yo he escrito 3, 4 libros. Y me pegó muy duro eso. No entendí, hablé, pero me quedé clavado y reflexionando. Entonces llegué a la conclusión que escribir es como jugar béisbol o cualquier deporte. Cuando alguien juega algún deporte con las técnicas, las leyes, las normas, las reglas y las condiciones que exige ese deporte, el tamaño del estadio, lo que sea, tenga la edad que tenga, es un jugador, es un beisbolista. El de la liga veterana, de los niños, claro. El niñito de 5 años que juega con las reglas, con todo. Con su equipo reglamentario, con todo. Vive la misma emoción que vive el de las grandes ligas, al que le pagan $100 millones. La emoción se vive igual y el niño vive igual emoción y los aficionados a los niños jóvenes se emocionan igual porque el béisbol es igual. Liga pequeña de 5 años que ligas mayores. Claro, igual. Sí. Entonces, el escritor es igual. Todos los escritores sentimos lo mismo, vivimos lo mismo. Y lo he comprobado cuando he visto tantas y tantas entrevistas que les han hecho a grandes escritores, premios Nobel, que describen lo que ellos viven cuando están escribiendo un libro. El libro que sea. Ahí no hay tamaño como en el béisbol. El libro es, para mí, el que yo escribo es tan grande como el del premio Nobel. Claro, claro. Hay algunos que no ganaron el premio Nobel y son mejor. Pero estoy hablando de escritores ya de alto nivel profesional. Y se vive exactamente, y todos repiten lo mismo. Y digo, pero igual que yo, pues lo mismo que juega ese niñito, el que siente ese niñito, lo mismo siente el otro, la misma emoción. Se vive igual. Así estás escribiendo la obra más, 100 años de soledad. Es igual. También. Mucho García Márquez dice lo mismo. Hay algunos que cambian su rutina y su método. Unos son en la noche y otros son en el día. Pero el principio es el mismo. Exactamente el mismo. Igualito. Se vive igual, se siente, se vive la fantasía, la emoción del mundo en el que está viviendo. Y yo me transporto y me convierto en uno de los personajes de los que estoy escribiendo. Igualito. Lloro, igual, lloro, me emociono. Por eso termino tan cansado. ¿Y qué pasa, Nacho, cuando, no sé, un día X no tienes ganas? ¿Qué pasa cuando un escritor que está inmerso en la rutina de me levanto temprano, me voy a poner a escribir, tengo mi horario, mi rutina, mi espacio, mi monitor, todo, mi termo de café o mi vaso de agua, lo que sea. Tengo todo. Pero el día de hoy lo único que tengo ganas de hacer es así. Empujarme al escritorio porque no tengo ganas. ¿Qué pasa con los escritores cuando eso pasa? Exactamente lo mismo. La historia misma te está llevando a que me saturo de la historia, del personaje, de lo que sea. Entonces lo aborrezco un rato. Llego a un límite también, entonces me pasa muchísimo y lo abandono. Yo sé que debo de dejarlo porque tengo que respirar, tengo que oxigenarme de todo, física y emocionalmente. Pasa también cuando termino un libro, que ya queda listo, y lo aparece y me lo entregan así como me entregaron a mis hijas en el hospital, en la imprenta. Es igualita la emoción, igualita. Pues si es un hijo. Sí, exactamente igual. Entonces lo presentamos, mucha emoción, mucha felicitación, y luego viene lo que yo llamo depresión post-libro, como lo que sufren las mujeres cuando paren algunas, depresión postparto. La depresión postparto. Me viene. Y aborrezco el libro unos 3 o 4 meses. No quiero que me hablen de él en absoluto. ¿Por qué puse esto? ¿Por qué? No,
No hay una explicación. Se llama depresión. Los psicólogos la deben desvelar. No quiero saber de ese libro. Hasta después que pasa mi depresión, vuelvo a emocionarme y luego empiezo a voltear y a poner atención a los que me felicitan y los halagos y eso. Entonces empiezo a disfrutarlo. Después, primero, el agotamiento al terminar un libro. Es cansadísimo. Después la emoción y después la depresión y después el gozo. Que también son cansados, ¿no? A final de cuentas. Mucho. La emoción y la depresión cansan. Muchísimo. Por ejemplo, yo escribí de la Escuela de Ingeniería estando en México. Estuve allá 6 meses haciendo un diplomado y ahí mismo me puse, lo hice y llevé el diplomado. Imagínate. Y terminé, lo mandé y terminé agotado. Llegué hace 2 semanas agotado. Y llego a Hermosillo, porque allá trabajé como cronista. Claro, no, pues sí, eso no se detiene. Por ¿no? correo, por todo, por Zoom, por todo. Y ahora regresé agotado y llego, ya llegaste. Oye, y no he descansado en estas 2 semanas. Esto incluye, yo dije, gracias. Ayer, dije, ya no voy a dar entrevistas. Y luego que me hablas tú para decirme que entonces no puedo escaparme. Y ya dije que el 1 de diciembre me pongo en modo Navidad, porque sí estoy cansado. Entonces voy a empezar el siguiente libro, que ya lo tengo aquí, y ya lo estoy correteando, para empezarlo en diciembre. ¿Qué pasa con los libros? Hay algunos que dicen que la inspiración y una mujer la musa. Hermosa. No existe eso, no existe. Lo que existe, y eso es cierto, voy a decir algo muy cursi, pero es que uno no encuentra el libro lo encuentra uno. No tiene nada de cursi. Y ya me dio las señales. Ahora estuve en una comida el sábado y un amigo mío me dijo, quiero pedirte un favor, que escribas un libro así, este libro. Pues eso no fue gratis. Entonces, tiene que venir y viene lo que se llama inspiración, que es la emoción, no es musa ni que nada. No tiene nada que ver con una mujer hermosa, al contrario, perturban en ese etapa. Que yo empiezo a tener otra vez la emoción, esa que tuve desde niño cuando leí el almanaque, que dije, yo voy a ser escritor. Mi mundo va a ser de letras. Y eso viene de abajo, del ser, porque todos los artistas, todos nacen con un don, con el don ese. Y todos los seres humanos. Y la necesidad de hacerlo. Desenfrenada. Sí. Pero también los deportistas, todos esos que tienen, y toda la gente. Al final de cuentas es pasión, pues la pasión mueve. Todos nacemos con una pasión, pero muchos no se dan cuenta, no logran darse cuenta que tienen un don y es imposible que lo saquen. En otra vida lo sacarán. Yo te conozco personajes que son genios como escritores, según yo, pero no pueden, no se dan cuenta. Los que sí nos damos cuenta, entonces sí, como Julio César Chávez nació con el don del boxeo. Claro. Y Valenzuela con el béisbol, y el músico y el cantante, y no tiene que ser arte. Cualquier oficio. No, es la pasión. La pasión es lo que mueve. Y como dice el sapo cancionero, la vida es triste si no la tenemos, si no vivimos con una ilusión. Esa es la pasión. Y entonces me sale esa pasión, me está saliendo, y empieza a rondarme como una mujer hermosa que me abraza. Como una musa, pues. Ahí aparece la musa, pues. No más que le tengo que decir. Aguántame tantito. Voy a poderlo escribir, regreso dentro de 6 meses o un año. Porque me vas a perturbar. Pásame tu WhatsApp, yo te mando mensaje, pues. Pues así es. Y yo así lo vivo. Entonces voy a descansar en lo que queda del año y empezar en enero con ese nuevo proyecto de ese nuevo libro. Y ya ves, el de la Escuela de Ingeniería, leía noticias. Oye, dije, si yo estudié ahí, me senté a escribirlo. ¿Prefieres? Bueno, el cronista, pues a final de cuentas, la crónica es un género en sí mismo. Uh-huh. Pero, ¿qué prefieres, la ficción o la no ficción? No, me gustaría mucho la no ficción, la ficción, y esto que voy a escribir es ficción, porque no he podido hacer ficción todavía. No me ha alimentado tanto. Empecé tarde, creo yo. Pero sí, me gusta la ficción y este va a ser de ficción. Lo demás es realidad. Tengo una técnica, otra cosa que tiene que tener el artista en general es su propio estilo. Ahí está el problema. Sacar su propio estilo. Porque si eres imitador, entonces no hay estilo. Yo tuve la fortuna una vez en una cena con Gerardo Cornejo, no sé si se pasó, sí, fue claro. El gran escritor sonorense de esa obra cumbre, La Sierra y el Viento, que cené con él, me llevaron a cenar con él para que lo conociera, pero él no sabía quién era yo.
Y cenamos, y el anfitrión le dijo, Nacho, cuéntale a Gerardo Cornejo cómo fue que conociste el mar, como tú me lo platicaste a mí, me dijo. Era el DF. Y yo le había platicado a este muchacho cómo había conocido el mar. Pues yo platico hasta 3 horas, narro hasta 3 horas de cómo conocí el mar. Y es simplemente un viaje que hice de Navajo a Guatabampito, porque tengo esa capacidad narrativa. Y me dijo, no, le dije, es muy larga. No, me dijo, no importa, cuéntamela. Eres escritor. Claro. Y se la conté breve, 45 minutos. Y me escuchó. ¿Escritor? Se quedó impresionado de mi capacidad narrativa. Y le dije, oye, me dijo, ¿tú no eres escritor? No, le dije, yo no sé escribir. Yo soy geólogo. Oficios. Nada más hacía muy buenos oficios cuando trabajaba en el gobierno. Eso sí me acuerdo que me decían a los 21 años. Ese es redactor, Nacho. Decía, escribe este oficio. Una vez me hicieron hacer un oficio del gobernador Félix Valdés. Y dije yo, ¿por qué me dicen a mí? Es que se daban cuenta que yo, mis oficios, pues, mis reportes técnicos los hacía narrativos y les gustaba a los ingenieros, pues. Entonces me dijo, no, le dije, yo sé escribir, soy ingeniero. No, me dijo, no necesitas. Escribe como platicas, me dijo. Ese es tu estilo. Y ahí me dio la clave. Escribo como platico, tengo mi propio estilo, que eso me lo dio Dios, como me dio lo de escribir. Y entonces agarras y... narro. En las mañanas pones una grabadora, un cassette, lo que sea en el teléfono y te empiezas a platicar tú mismo la historia y de repente la transcribes. No, yo escribo. O la vas escribiendo. La voy platicando. ¿Escribes en voz alta? No, con mi mente. Pero me aíslo del mundo, escribo en mi mente. Entonces yo narro. Pues, por ejemplo, cuando yo era ingeniero de obras hidráulicas, tenía que hacer un reporte y narraba el viaje que hacía hasta Huachinera para ver un pozo allá. Entonces, pues le encantaba al jefe. Y lo hago así. No uso, tampoco existe eso de, oye, me dicen, ¿y cuántos churros te pones para escribir? Eso pues habrá quien lo necesite. Habrá que lo haga. Yo tomo alcohol. Nunca he tomado, soy abstemio. Nada de eso. Lo único que tomo es agua. Tiene que haber un buen clima. Me molesta mucho el calor. Y en la soledad y el silencio. La antesala de la oficina de Dios, decía el obispo Pacelli, que después fue papa. Okay. Que eso es la soledad y el silencio. Entonces yo vivo en soledad y silencio para poder escribir, para poder inspirarme. Pero tampoco tanto. Te fuiste 6 meses a México. Ahí... ¿Sabes a qué me fui? ¿A un diplomado me estás platicando? Sí, a un diplomado, a estudiar. A aprovechar la Ciudad de México, el fresco. Pero a ver, caminar por la Condesa, sí, a gusto, Reforma, sí. No, sí, todo eso, sí, claro. Todo hice, claro, y recorrimos los estudiantes en los estados aledaños a la Ciudad de México. Sí, vi unas fotos que subiste en Michoacán. De San Garabato Cook, históricos todos, ¿no? A conocer las tradiciones, costumbres, una feria donde nació Lázaro Cárdenas. Bueno, muy bonito, aprendí mucho eso, la teoría y eso. Y en medio de todo eso, pues escribí el libro. Tenía mis reuniones del Consejo de la Zona Histórica, del Consejo de Nomenclatura y de alguien que me consultaba. Todo el día me la pasé muy, muy, muy entretenido y en un clima muy agradable, que es el centro del país. Sí, y aquí se estaban muriendo a 49 grados y yo riéndome allá. Velo. Sí, no, sí, pues... tengo ciertas condiciones, pero no son nada extraordinarias. Eso sí, no me perturben cuando estoy en eso. Si alguien llega y te dice, Nacho, maestro, quiero hacer una comisión de, no sé, escríbame un libro o escríbame la historia de algo. La gente lo puede, o sea, ¿es algo que se puede hacer? Sí. ¿O es algo que nada más los temas que te apasionan? No, también escribo por contrato. Escribí un libro hace 3 años, poquito antes de la pandemia, maravilloso. Me contrataron para escribir, digamos, la historia del río Yaqui. Ah, qué interesante. Sí, pero lo más apasionante que fue es que 2 años estuve viajando en helicóptero por toda la cuenca del río Yaqui.
Y todo el mundo dice, ¿lo sabelo todos? Allí en Zaguarepa ya empieza. No. Se empieza en Chihuahua, en la Sierra Alta, en el pico, no me acuerdo cómo se llama. Estuve en el pico, ahí en el helicóptero, ahí donde nace la primera gotita. Y viajé en helicóptero y estuve en donde llega la última gotita al mar. Entonces recorrí toda la cuenca, estudié todititito de la cuenca. Pues una experiencia maravillosa y me la pagaron. ¿A gusto? Qué padre. Maravillosa y me la pagaron. Y me rento, como dice mi hermano, tráete al Nacho tráete a tu hermano para que nos cuente cuando se reúnen mis hermanos. Y les digo yo, como el cuento de García Márquez, me rento para entretener. Pues sí. Entonces, ¿qué es lo que hace un escritor al final de cuentas? Sí, eso lo disfruto mucho. Doy conferencias, no cobro por las conferencias hasta ahora. Y me alquilo para entretener. Pues fíjate que vamos a tener que hacer algo con todo ese conocimiento. Pero tiene que haber buena mesa, buen vino, buena comida y buena compañía. Eso te porque lo soy alérgico, a nada soy alérgico, solamente a los pendejos. Pues mira, no me pongan un pendejo enfrente. Vamos a procurar que no sea así, pero nos vamos a inventar algo interesante. Y diurna. Ok, todo bien, se vale. Por lo pronto, se nos acaba el tiempo. ¿Ya se fue una hora? Ya se fue la hora. Qué rápido, ¿verdad? Carajo, pues imagínate. A gusto. 6 horas de cobro por hora. No, pues Ignacio Lagarda, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues la invitación queda abierta porque, híjole, apenas le rascamos tantito a todo lo que hay que platicar. Sí. Así que habrá otros episodios de Guachapori con Ignacio Lagarda. Muchas gracias por invitarme y cuando quieras lo hacemos en privado. Claro que sí. Por lo pronto, pues yo soy Luis Jaloma. Les recuerdo que esto es Guachapori aquí por Televisa Sonora, que lo pueden encontrar primero en televisión abierta y después en el canal de YouTube de Guachapori, así como en todas las plataformas donde escuchen sus podcasts. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.